¿Alguna vez te pasó esto? ¿Alguna vez se te pegó el alambre contra la pieza? ¿En algún momento se te pegó contra el tubo de contacto? Hoy te vamos a hablar del largo final de alambre y vas a entender por qué te pasa esto. Buenos días, mi nombre es Fernando, a mi lado Ariel. Estamos acá para hablar de lo que es el largo final de alambre. Ariel, ¿qué nos puedes decir de eso? Bueno, el largo final de alambre es una función que en muchas máquinas se puede controlar y lo que va a hacer es permitir de alguna manera regular qué excedente de alambre te queda en la punta de la torcha, ¿no? Si eso está bien regulado, nos va a permitir que entre cada soldadura encontremos el largo que nosotros queremos y además de encontrar ese largo, nos va a permitir que no tengamos que cortar el alambre ni hacer ninguna operación adicional, ¿no? Muchas veces pasa que uno ve soldaduras donde eso no lo permite regular la máquina o no está bien regulado y el resultado de eso es que en el cordón de soldadura, cuando alguien hace un cordón nuevo, ve ese excedente de alambre que la verdad que es bastante desprolijo, bastante impresentable. Desprolijo y principalmente también te presenta un poco de pérdida de tiempo y desprolijidad en la soldadura. Porque cada vez que uno tiene que volver a iniciar la soldadura se encuentra con un exceso de alambre en el final de la soldadura que estropea un poco lo que es el cordón mismo de soldadura. Si nosotros estamos haciendo una soldadura de vista, esto arruinaría bastante a lo que es la calidad de la terminación, ¿no? Exactamente. Bueno, hay varios elementos de la máquina que tienen que ver con esto y el buen funcionamiento de esta función tiene que también que ver con la calidad de estos elementos. Depende de la placa de control, depende del devanador, del diseño general del equipo y cómo el equipo permite hacer la calibración o regulación de esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a ver una pequeña imagen donde acá se ve la torcha, cómo serían los distintos largos de alambre, ¿no? Estos son largos donde se hicieron condiciones normales y la imagen del centro es la que de alguna manera es la que está, digamos, en mejores condiciones, ¿no? Vamos a marcar cuál es. Esta sería la imagen que nosotros tenemos que considerar como correcta, ¿no? Bien, en rasgos generales eso es el valor deseado. Cuando uno tiene un largo como esta de acá, que excede lo que uno espera, normalmente el operario lo que tiene que hacer es agarrar un alicate y cortar ese exceso de alambre, lo cual lleva una pequeña pérdida de tiempo. Y si uno tiene acá un largo que de pronto es muy cortito, uno corre el riesgo de que inclusive el alambre en el arco se termine soldando contra la pieza, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Acá se reguló demasiado corto y el resultado fue que se consumió el exceso de alambre hasta el punto que llegó a tocar el tubo de contacto y se soldó contra el tubo de contacto, ¿no? La idea es que podamos optimizar todo este tipo de cosas y hacer una soldadura mucho más eficiente, mucho más rápida. Tenemos la máquina que tiene adentro un rollo de alambre, ¿no? Acá se alcanza a ver el rollo de alambre. El rollo de alambre va empujado por un motor devanador que va a hacer la tracción y va a empujar el alambre a lo largo de la torcha, ¿no? Bien, según el modelo de la máquina, puede tener el rollo en distintas posiciones. Esta máquina tiene, esto es una sola máquina que tiene el cabezal incluido y, o sea, el cabezal es aparte, tiene el rollo de alambre dentro del motor devanador y se separa de la fuente para soldar en lugares altos, ¿no? Y uno se lleva este devanador portátil que es mucho más cómodo. Como si fuese una valija, digamos. Claro. Y esta tiene el rollo colocado dentro. Sí. A ver, nosotros tenemos acá en Intrao dos líneas de máquina. Esta línea industrial donde tenemos la primera máquina siempre es monofásica, tenemos la 250M, después tenemos la 260 que es trifásica, la 320 con la que hicimos la demostración y acá tenemos las máquinas con cabezal, ¿no? Tanto la 420, la 320 CDI y la 560 CDI. CDI es cabezal devanador independiente. Generalmente vienen con dos modelos de devanador, ¿no? A ver,
vamos a mostrar acá en detalle. Este es el devanador de la MIG industrial, ¿no? Ahí está. A ver, la tracción es muy importante, porque la tracción es lo que va a hacer que el alambre avance y el alambre se detenga, ¿no? Exactamente. Y aparte tener un buen arrastre de ese alambre lo que te genera tener una buena soldadura continua sin interrupciones. Pero nosotros tenemos que garantizar que siempre la tracción sea pareja y continua. Y tener una buena tracción es fundamental para que funcione bien la regulación del largo final de alambre, porque el motor no solamente va a empujar, sino que el motor tiene que frenar el alambre, el avance del alambre. O sea, si uno... A ver, es una función que está en la placa de control y va en conjunto con el motor. Si la placa de control del equipo en su diseño no considera frenar el motor, cosa que tenemos nosotros, tanto el industrial como el línea taller, eso está considerado y probado y funciona, ¿no? Si no considera eso, lo que va a hacer el motor cuando uno lo deja energizar, desacelera lentamente por la inercia del rotor y demás piezas mecánicas. Ahora, cuando la placa de control está preparada para frenar el motor, lo que va a hacer es que el motor, ni bien termine de avanzar, cuando uno libera el gatillo de la torcha, el motor se bloquea y frena. Entonces, ese freno hace que cuando uno larga, el exceso de alambre, digamos, sea siempre igual. Si no tuviese freno, nos encontraríamos que esa inercia con la que avanza el motor va a depender del peso del rollo. Piensen que un rollo, cuando uno lo compra nuevo, tiene 18 kilos y tiene una inercia, tiene un peso y es un esfuerzo el motor para avanzarlo. Cuando se está por terminar y tiene menos de 1 kilo, es muchísimo más liviano y el motor con mucho menos esfuerzo lo avanza. Entonces, si uno cortara la energía, lo que avanzaría de exceso cuando está lleno y cuando está casi vacío sería completamente distinto. El sistema de bloqueo hace que ese exceso de avance sea mínimo y sea siempre igual, ¿no? Entonces, ya vimos el motor simple de tracción de la MIG 320. Ahora les podemos mostrar también lo que es el motor de tracción de doble tracción. Sí, el motor de doble tracción, claro, ahí cerca, es el motor que se usa en la 560 CDI. Va en un cabezal aparte y ese cabezal aparte es compatible con todas las máquinas de cabezal independiente. Fíjense que este motor, más allá de tener 4 ruedas, tiene engranajes en las ruedas de abajo, ¿no? Y en las ruedas de arriba. Son muchos más puntos de tracción. La de arriba no es solamente arrastre, sino que hace la tracción. Es un punto más de empuje. A ver, estamos diciendo de que este motor de emanador está en el cabezal que va en la MIG 560, que se llama CDI 400. Ese cabezal es compatible con la 420 CDI y con la 320 CDI, que de fábrica vienen con un motor de 2 ruedas de tracción, no 4, ¿no? Pero uno puede intercambiarlos perfectamente, son todos compatibles. El tema de tener doble rueda de tracción es justamente para utilizarlo principalmente en los alambres tubulares o cuando trabajamos en excesiva potencia, en donde por ahí el alambre empieza a querer frenarse contra el tubo de contacto por la misma temperatura de transferencia y al tener un mejor empuje nos permite soldar con un poco más de comodidad. Por ahí pasa que está bueno, por ejemplo, en los alambres gruesos como de 1,6, porque es un alambre, digamos, que no es tan flexible y hay un esfuerzo adicional para hacerlo flexar y recorrer la torcha. Entonces, tener un poco más de tracción disponible es una ventaja. Sí. Pero bueno, hay otro motor más que es el que corresponde a la línea taller. Exactamente. Es un motorcito también de 60 vatios. Si me lo mostrás acá en la cámara lo podemos ver. Es un motorcito que tiene una potencia importante. Tiene algo que es muy bueno, que tiene la ranuración en las ruedas de tracción. Sí, no solamente es la ranura, sino que tiene un dentado. Exactamente, que lo que ayuda es justamente la tracción. Un motor que tiene mucha tracción nos permite traccionar los 18 kilos, que es lo que viene de alambre como máximo, ¿no? Tenemos varios tipos de pesos de alambres, y tenemos de 5, tenemos de 15 y de 18 kilos. Entonces, este motorcito nos permite justamente trabajar muy cómodamente y es muy flexible y se adapta muy bien a cualquier tipo de condición de soldadura. Sí, dentro de las máquinas chicas un motor de 60 vatios es un lujo. Es un lujo y aparte está sobreexcedido realmente para lo que sería ese tipo de máquinas, ¿no? A ver, nos gusta tratar de poner buenos materiales, ¿no? Porque un motor mucho más chico podría funcionar, pero no tendría la vida útil que corresponde. Aparte, piensen, cuando está al largo final de alambre, el esfuerzo más grande del motor es el bloqueo, el frenado. Ahí hay un pico de corriente, ¿no?
Entonces, todo sistema tiene un esfuerzo adicional. Ese pico de corriente lo tienen que absorber los carbones del motor, lo tiene que absorber la placa de control y son cosas que a la larga, si el motor no es robusto, lo va deteriorando. Vamos a hablar un poquitito ahora de lo que es la regulación. Bueno, este es el cabezal CDI. Esto lo tiene también la MI320, la placa de control, por suerte las tenemos todas unificadas, ¿no? Y lo que vamos a mostrar acá es esto de acá. Acá están las indicaciones del largo final de alambre y acá está la perilla que permite regular el largo final de alambre. No sé si se alcanza a ver, acá hay un signo más, un signo menos, acá tenemos el alambre dibujado cortito en la torcha y acá largo. Esto nos regula el largo final de alambre. Podemos elegir que sea muy corto o elegir que sea muy largo. Normalmente siempre conviene arrancar de la posición media y uno va a probar y va a ajustar lo que necesite. Estas son todas las máquinas que corresponden a la línea taller, ¿no? Tenemos la MIG LT150, la LT180, que es una de las más vendidas, la LT200T y la LT240B, que es la última que apareció en la línea. Todas estas máquinas tienen la misma placa de control y lo trabajan de la misma manera. Acá no se regula manualmente. Acá lo que se hace es trabajar, a ver, con la placa de control. Ahí está. Donde hay un microprocesador que es el encargado de manejar lo que es el largo final del alambre de manera automática, ¿no? A ver, nosotros estamos trabajando con microprocesadores industriales ya desde el año 2003, ¿no? Donde esto era relativamente nuevo, y es una tecnología que hemos incorporado en casi todas las placas de todos los diseños nuevos, ¿no? Es una placa bastante sencilla, pero las funciones que en otras placas se hacen a través de integrados lineales, etc., acá las gestiona todo el microprocesador. Este microprocesador, la función que tiene es agarrar y evaluar la velocidad que uno reguló y según la velocidad que viene trabajando el alambre, ¿no?, determina cuál sería el largo final, el tiempo de largo final apropiado. Entonces, según la velocidad que uno viene regulando, el microprocesador va a determinar automáticamente el largo final del alambre y eso funciona correctamente. A ver, uno llega a una puesta a punto más a gusto de uno con la regulación manual que tiene la MIG industrial, ¿no? Pero esto es una manera sencilla y práctica para el que está trabajando todos los días y no está haciendo un proceso de fabricación en serie de tener la regulación largo final de alambre bien y se olvida de ajustar esa regulación cuando cambia la velocidad del alambre o algo, porque ante esos cambios la máquina automáticamente se ajusta. Y uno de los temas del largo final del alambre con respecto a las máquinas industriales es que nos sirve mucho cuando hacemos automatizaciones. Sí. ¿Por qué? Porque uno elegir el largo para iniciar la próxima soldadura, porque el objetivo principal es ese, tener el largo correcto para iniciar la próxima soldadura, nos da el inicio mejor o más correcto para hacer ese cordón de soldadura. El tema que tienen todos los modelos de placas nuestras en todas las líneas, ya sean en las máquinas MIG, TIG o de electrodos, lo que tiene son borneras que pueden desarmarse de una forma práctica y simple. Nosotros acá tenemos en cada una de las borneras ingresaría un cable, ¿no?, diferente que realizaría una tarea distinta. El tema está que para sacar eso nosotros levantamos toda la bornera entera y podemos retirarla de una forma muy simple sin tener que andar sacando todos los cables. Entonces nos permite trabajar muy cómodamente y hacer el reemplazo por cualquier cosa de la plaqueta de una manera sencilla. Sí, al no tener que sacar los cables, no tenés chance de equivocarte y ponerlos de vuelta. O sea, no tenés que sacar el cable de la bornera, simplemente se cambia la bornera. Entonces, se cambia la placa manteniendo se la bornera. ingresan y se sacan todas juntos. Eso es un detalle que nos permite trabajar de qué manera. Muchas veces tenemos máquinas en distintas partes del país en donde una respuesta de mandar la máquina a reparar porque tiene algún inconveniente en la plaqueta, por cualquier cosa, que haya entrado un pico de tensión, que se haya caído un rayo o lo que fuere, que haya dañado algún componente de la plaqueta, nosotros tenemos un tiempo en que envían la máquina, se repara y se devuelve. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Mandamos una plaqueta por correo y la cambia el usuario de una manera muy simple, porque se saca la bornera, no hay que desconectar ningún cable y se vuelve a montar de la misma forma.
Entonces es algo muy sencillo para realizar y lo puede hacer cualquiera. Y te resolvemos el problema en cualquier parte del país que estés. Y enviándola por un correo, por ejemplo, llega en 24 o 48 horas al lugar. Y vos seguís trabajando. Perfecto. Es una parte de nuestro servicio que damos al usuario, ¿no? El estar presente y dar respuesta, porque entendemos que tener una máquina para trabajar y cuando se rompe, sabemos la importancia, al ser fabricante, de que se perderá un equipo. Entonces, necesitamos dar soluciones a la gente cuando la necesita. Sí, aparte es el asesoramiento de fábrica que también ayuda. Muchas veces uno se comunica y a veces inclusive hay gente que tiene un departamento de mantenimiento bueno en alguna empresa o un conocido que sabe de electricidad. Uno puede dar alguna sugerencia y solucionarlo. A ver, nosotros las placas las conocemos punta a punta porque se fabrican todas acá y se desarrollaron todas acá. Entonces conocemos bien del diseño todos los detalles. Vamos a ver un poquito cómo es más en detalle, vamos a dibujar en la pizarra y después vamos a hacer alguna soldadura para verlo. ¿Cómo no? Estamos hablando de tiempos, ¿no? Tenemos un tiempo, ¿no? Donde la fuente de energía, ¿no? Y el avance del motor. Cuando estamos soldando, venimos con el transformador activo, ¿no? Y el motor activo, ¿no? Entonces, cuando dejamos de soldar, acá sería el punto donde yo suelto el gatillo, lo que es la liberación de gatillo. Ni bien liberamos el gatillo, la máquina, la reacción que hace es detener el avance del motor, ¿no? Inmediatamente. Este corte abrupto de la velocidad lo permite hacer el bloqueo del motor, que lo gestiona la placa de control, y la fuente sigue avanzando hasta que después corta. Esta diferencia de tiempo que tenemos entre lo que es el apagado del motor y el apagado de la fuente es lo que controla el largo final de alambre. Vamos a tener nuestra torcha, ¿no? Con el tubito de contacto, el alambre que avanza, la pieza base. Entonces, cuando uno viene soldando y mantiene la torcha en posición, uno va a tener este arco y de pronto se va a detener el avance del alambre y este arco lo que va a hacer es, si sigue el transformador encendido, es ir quemando el exceso de alambre. Entonces se va a ir quemando para atrás porque ya no avanza el alambre. Entonces va a ir derritiendo hasta que se apaga la fuente, se apaga, digamos, fuente de energía. Entonces, si está mucho tiempo la fuente de energía, va a derretir más para acá ese arco. Si está corto, derrite acá y se interrumpe. Entonces, estos distintos puntos de largo que yo puedo encontrarme son los que varían en función del largo final de alambre. Entonces, una función muy importante es que cuando uno suelda, tiene que mantener la torcha siempre a la misma distancia de la pieza. Uno suelta el gatillo, pasa esto, y la distancia que uno tiene que tener la torcha tiene que ser la misma. O sea, suelto el gatillo y espero. Me quedo un segundo hasta que transcurra este tiempo de largo final de alambre, que es el que me apaga la fuente de soldadura. Si yo levanto la torcha, esta función no anda y me queda un exceso de alambre que, como no hace contacto con la pieza, no tengo el arco que me lo derrite. Ese es uno de los temas comunes, uno de los errores comunes que tiene la gente, porque está muy asociada, muy acostumbrada a trabajar con electrodo. Y cuando pasan a este sistema, que es completamente diferente, es donde se encuentran con el inconveniente. Pero es simple, terminás de soldar, quédate en el lugar hasta que se detiene la máquina. Cuando se detiene la máquina, recién ahí retirás la torcha de cómo venís soldando. Claro, el soldado electrodo cuando termina, levanta. Entonces cuando levanta, se te apagó el arco y ese tiempito no te va a jugar a favor. Bueno, vamos a hacer la demostración con la Mitter 20. A ver. Este es el problema que nosotros no queremos que pase, que nos quede pegado el alambre en la pieza. Acá se ve claramente cómo queda. ¿Y cómo se soluciona? Esta la manera de solucionarlo es darle un poquito más de tiempo al transformador desde la regulación de largo final de alambre para que se consuma ese excedente de alambre que está saliendo cuando yo me detengo la soldadura, y de esa manera, quedándome en posición de soldadura, se consume
ese Bien. resto de alambre, dándome que no se quede pegado al alambre, justamente. Bueno, ahí vamos a cambiar la regulación de la máquina y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cortar el alambre con alicate es algo que pasa todo el tiempo cuando esto no está bien regulado y es una pérdida de tiempo. Ahora vamos a evaluar cómo influye en la productividad esa pérdida de tiempo. Bueno, ahí está Fernando ajustando el largo final del alambre, que era excesivo. ¿Y qué regulación le diste, Fernando? Al medio, le di Ok. al medio. A ver, ahora sí. Es un largo final de alambre que me gusta. Con eso podemos hacer una próxima soldadura y no tenemos un exceso de alambre que se va a salpicar, que va a quedar la puntita de alambre soldado a la pieza. Con eso vamos a encontrar, yo creo que, la condición adecuada. Ahí lo tenemos regulado bien. Ahora quiero que vengas soldando y cuando terminas el arco levantes la torcha. Bueno, Como hace, digamos, la gente que pasa de electrodo y todavía no ha logrado la costumbre de mantener la torcha cuando termina la soldadura, ¿no? Bueno. Esa condición es, digamos, la práctica que no hay que hacer porque no permite que el largo final de alambre se regule correctamente. Bueno, vamos a ver qué. Claro. ¿Ven? Ahí tenemos un largo excesivo. Y eso que la máquina estaba regulada. A ver, mantuvimos la regulación de la máquina que encontramos que no funcionaba bien, Fernando, ¿no? sí. Y al levantar la torcha y no esperar, el sistema no pudo quemar ese exceso de alambre. Y ahí tenemos Una de las fallas un prácticas. largo, digamos, que no es el que queremos. Excesivo. ¿no? O sea que, a ver, no solamente es todo el mecanismo de funcionamiento, sino que hay que tener la precaución de usar como corresponde para que esta función sea útil, de soldar y mantener la torcha, luego de soldar el gatillo, porque ahí es donde está ese tiempito que hace falta que la fuente queme el exceso de alambre y ahí regule el largo final. Exactamente. Una cosa que sí quiero aclarar, que el inicio de soldadura, cuando uno tiene excesiva cantidad de alambre, hace que haga explosiones en el principio y después se vaya acomodando. Sí, es más, con ese largo que es excesivo, tal vez nos quede un pedacito de alambre en la pieza que vamos a soldar. Claro, porque se rompe, se explota, se rompe. Da la y- vuelta y vamos a ver un poquito el comienzo del cordón, a ver qué nos queda después, ¿sí? Ah, Ahí está. Esto es lo que yo quería ver. Ok. ahí está. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Al no tener bien el largo final del alambre y en la soldadura anterior me quedó ese exceso de alambre en la torcha, cuando yo inicio esta soldadura, inicio del cordón, este alambre queda ahí agarrado, ¿no? Esto es feo, si uno está fabricando es impresentable y si uno es muy orgulloso de soldadura tampoco le gusta tenerlo, eso está mal, ¿no? Bueno, el largo final del alambre hace que esto no te pase. Ahí se ve el alambrecito. A ver, ahí tenés el pendorchito. Entonces eso hay que evitarlo. A ver, ya nombramos casos, ya mostramos lo que sucede. Ahora, vamos a hablar de lo que es productividad. Por ejemplo, un trabajo industrial que hay que hacer un montón de soldaduras. Un ejemplo que hay dos ejemplos que me gustan mucho. Uno de ellos es una fábrica de sillas en una ciudad acá cercana, 60 kilómetros. Y los operarios hacían 12.000 soldaduras diarias. A ver, estamos Es un hablando que... número. Claro, sillas de caño donde tenían todo ya montado, digamos, con dispositivos que sostenían la pieza. Entonces el operario iba haciendo toda la soldadura en la silla. Terminaba esa, arrancaba con otra. Para eso el proceso MIG es ideal porque rellena mucho y es poco riesgo, digamos, bien regulado, es poco riesgo de que nos perfore el caño, que es un espesor fino, que esa es la dificultad que uno se encuentra cuando va a soldar, ¿no? Ese tipo de piezas. Otro caso lindo es una fábrica acá cerca que hacen cuadros de motos, ¿no? Entonces había dos tipos de operarios, o sea, dos operaciones de soldadura. En una, que estaba toda la pieza en dispositivo con todos los accesorios, son un montón de chapas, soportes, orejas y demás. Y había un operario que punteaba, hacía todas pequeñas soldaduras que sostenían todas las piezas en su lugar. Este cuadro después iba a otro operario que hacía la resoldadura. Eran las soldaduras
en spray gruesas que van a ser la resistencia de la pieza, pero ya no tiene todo el dispositivo y podía acceder al cuadro libremente. Y las piezas se sostenían por el proceso anterior de punteado, ¿no? Entonces el que punteaba se pasaba haciendo soldaduras y ahí el largo final de alambre es decisivo. Es elemental. Bueno, en las dos soldaduras, la de punteo y la de relleno. Estamos hablando de fabricación en estos dos casos. Sí. Vamos a ver cómo cambia el tiempo cuando vos tenés que cortar el alambre manualmente con el alicate o cuando vos tenés el largo final de alambre. Bien. Hacete 2 o 3 soldaduras, te voy a tomar el tiempo y comparamos. Dale. Bueno, listo. Yo ahí tomé un tiempo, vamos a anotar ese tiempo en la pizarra. Yo entonces, con el largo final de alambre, el tiempo que le tomé son 2,7 segundos. Bien. Ahora vamos a ver, cuando no está esa función y nos queda exceso de alambre, ¿no? Que sería el caso de que esté al mínimo, lo que sucede cuando él tiene que, entre cada operación de soldadura, cortar el alambre con el alicate, ¿no? Bueno. Listo. Bueno, ahí ya tenemos una medición de tiempo. Vamos a anotar acá en la pizarra. 8,6 segundos. Bien, vamos a analizar un poquitito. Yo tengo 2,7 y 8,6 segundos, ¿no? Entonces, la diferencia de tiempo que tenemos entre uno y otro son 5,9 segundos, ¿no? Habíamos dicho un caso de 12.000 soldaduras diarias. Vamos a hacer un caso más conservador. 5.000 soldaduras diarias. Esto por 5.000 tenemos que son 29.500 segundos, lo que equivale a 400 minutos, lo que equivale a 8 horas. Esto es equivalente, ¿se alcanza a ver? Sí, a 8 horas. Si tuviéramos que hacerlo sin esta función y cortando manualmente el alambre, se juntarían a lo largo de 5.000 soldaduras 8 horas de pérdida de tiempo cortando el alambre. Piensen que es menor el tiempo de la soldadura que el tiempo adicional de cortar el alambre. Estas 5.000 soldaduras, ¿no? Vamos a calcular, equivalen a 3,7 horas. Entonces, fíjense, este es el tiempo que yo tengo, digamos, de producción y este es el tiempo que yo tengo de desperdicio por no tener esta función. Bueno, esto es simplemente un ejemplo que lo único que pretende es que presten atención a esto y que vean lo importante que es en producción, ¿no? También que muchas veces la soldadura, el soldador no le dé mayor importancia a la terminación y vaya rompiendo la soldadura en alguna planchuela, en algo, para acomodar ese largo final de alambre. Eso implica también gasto de gas y gasto de material que no hace falta gastarlo. Pero sí, normalmente el soldador, el que no tiene la máquina, que no tiene esta regulación, lo hace de esa manera. Bueno, hay veces que otra cosa que se hace que es decir, ok, yo tengo mi alambre, ¿no? A ver si alcanza a ver ahí. Bueno, tengo mi alambre y me quedó largo, entonces lo que hacen es doblar la punta del alambre y soldar ahí. De todos modos, el pendorcho sigue, o sea, la puntita del alambre queda soldada a la pieza. Si la terminación no importa, si la vista no importa, si la calidad de la soldadura no importa, bueno, vale, pero... No, está bueno tenerlo bien regulado. Está bueno tenerlo bien regulado y te va a dejar una buena calidad de soldadura, porque detrás de esa calidad de soldadura está el nombre de la empresa, del taller que lo está haciendo. Entonces, hacer una buena calidad de soldadura marca la calidad de tu producto. Bueno, creo que está muy claro esto. Esperemos haber, digamos, dado un buen pantallazo y una buena idea de qué se trata esta función. Esta es una función que la traen, que corresponde a las máquinas MIG, y cualquier cosa que no hayamos explicado bien,
por favor háganlo saber, comuníquense con las redes sociales y en algún otro video vamos a aclararlo, vamos a detallarlo y bueno, seguiremos haciendo temas que nos sugieran para seguir explicando y tratando de dar un poquito más de aportar de claridad. Es un poco de claridad. Claro. Cuando a veces uno tiene ciertos desconocimientos, ahí es donde nosotros aportamos nuestro granito de arena. Exactamente. Tratando de colaborar y ayudar y acompañar ese problema que ustedes tienen todos los días y no saben cómo resolverlo. Bueno, muchísimas gracias y nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego. Hasta luego.